y he tomado unos versículos en Primera de Pedro capítulo 1, desde el versículo 13 hasta el versículo 15. Voy a leer la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 15. Y basado en este versículo quiero predicar bajo el tema una iglesia diferente. De eso quiero hablar, que nosotros meditemos cómo es que tiene que ser la iglesia del Señor. Y creo que la iglesia del Señor tiene que identificarse en todo lugar donde esté, donde se reúna. Tiene que tener unas características especiales que nos identifican realmente como la verdadera iglesia. Y más en estos tiempos donde estamos viendo tanto pseudo cristianismo, donde la gente a veces está más en las iglesias siguiendo a ciertos hombres que poniendo toda su confianza en el Señor. Y queremos, pues, por medio de este mensaje, tener esa reflexión para que nosotros recordemos que la iglesia del Señor es una iglesia diferente. Amén. Diferente. Dice la Escritura: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Mira, que ajustarnos el cinturón para poder comprender a veces las Escrituras. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. No dice en alguna manera de vivir, sino en toda vuestra manera de vivir. Entonces he tomado estos versículos para que nosotros respondamos como unas preguntas. ¿Cómo identificamos a la iglesia del Señor? ¿Qué rasgos o características deberían distinguir al pueblo de Dios? A veces hay muchas personas que se dejan guiar más por lo que sus ojos ven y a veces, como dice un dicho popular, no todo lo que brilla es oro. Y la iglesia del Señor se debe conocer en cualquier lugar donde esté. Se debe reconocer y se tiene que diferenciar del mundo. Tenemos que ser diferentes en muchas formas, en mucha manera de vivir. Por eso dice el apóstol Pedro, como hijos obedientes. Entonces, empecemos diciendo que como iglesia del Señor tenemos que comportarnos siempre bajo la obediencia a la palabra del Señor. No es viviendo como nosotros nos parece. Eso era lo que hacíamos antes, cuando no teníamos al Señor, sino que ahora, como hijos obedientes, y dice el apóstol Pedro, no se conformen a los deseos que antes teníais, cuando estábamos en nuestra ignorancia, en esa ignorancia de Dios. Puede ser que humanamente tuviéramos muchos conocimientos, estudios, títulos, posiciones, pero en cuanto a Dios, teníamos un entendimiento, un conocimiento muy lejano de lo que era Dios, y estábamos en una ignorancia completa. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor nos abrió a nosotros el entendimiento para comprender las Escrituras. Antes de Jesús irse al cielo, en San Lucas capítulo 24 dice que Jesús les abrió a sus discípulos el entendimiento para que entendieran las Escrituras y pudieran entonces entender muchas cosas y muchos secretos que a veces necesita uno tener revelación de Dios. Esa revelación que Dios nos ha dado para entender y conocer quién realmente es Jesucristo. Entonces, nosotros no podemos dejarnos guiar por los deseos que antes teníamos. Es verdad que en nuestra naturaleza humana a veces nos va llevando hacia las cosas del mundo, porque es la naturaleza humana
esa naturaleza de pecado que ha venido desde el principio impregnada en nosotros. Lo que el Señor en el principio le dijo a Noé: Noé, el intento del corazón del hombre siempre es hacia lo malo. Entonces, ya nosotros no podemos ser guiados bajo esa situación de que sea nuestros deseos los que ahora nos gobiernen a nosotros, sino que ahora el Señor nos llamó para que nosotros vivamos una vida de santidad, sino como aquel que os llamó es santo, porque el que nos llamó es santo. Es una de las virtudes por excelencia de nuestro Dios, que Él es santo. Entonces dice la palabra del Señor, entonces como el Señor nos llamó, que nos llamó es santo, sed también vosotros santos, todos nosotros, y dice, en toda vuestra manera de vivir. Hay personas que siguen al Señor y solamente le entregan una parte de su vida al Señor, pero el Señor espera que nosotros le entreguemos toda nuestra vida. Y la vida de santidad tiene que reflejarse en todo lo que nosotros hacemos. Porque yo no puedo ser una persona santa únicamente cuando voy a la iglesia. El culto no es la vida cristiana. El culto es parte de la vida cristiana, simplemente. Porque a veces, por las ocupaciones, muchos hermanos no pueden ir en semana. Tienen que ir solamente un domingo. Y si eso fuera la vida cristiana, las 2 horas, 3 horas que estamos en una escuela dominical, fuera la vida cristiana, entonces sería muy poco. Entonces el Señor dice que nosotros tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y cuando dice toda, es un todo absoluto, todo. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, los pensamientos que tenemos, las decisiones que tomamos, los lugares que frecuentamos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, aún hasta nuestra manera de vestirnos, el Señor la ha cambiado por completo. Entonces, en todo esto tenemos que mostrarle al mundo que realmente somos la iglesia del Señor y que somos la iglesia que el Señor ha puesto aquí en la tierra. En el libro de Tito, en la carta que Pablo le escribe a Tito, capítulo 2, versículo 11, Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, la gracia de Dios no es exclusiva para X o Y persona. La gracia del Señor está preparada, la salvación está preparada para toda la humanidad. La gracia de Dios vino y se manifestó para salvar a todos los hombres. Lo que pasa es que muchos no han aceptado y no han creído en el Evangelio. Entonces dice, esa gracia de Dios que nos ha salvado, nos ha enseñado a nosotros. Porque esto hay que entender que es la obra milagrosa que el Señor hace en la vida del hombre. Si nosotros meditamos por un momento, ¿quiénes éramos nosotros antes de conocer al Señor? Y lo que somos ahora, tenemos que reconocer que ha habido algo, un poder sobrenatural, que eso no es un cambio porque nosotros quisimos tomar esa decisión, que la tomamos un día, pero hay un poder sobrenatural que obra en la vida del ser humano para que haya un cambio y una transformación completa. Entonces, esa gracia de Dios nos ha enseñado a nosotros que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, porque no se le entregó a otro. Él dice la Biblia que se dio a sí mismo, porque el mismo Jesús era Dios, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Es decir, esa iniquidad era el pecado en el que antes vivíamos cuando no conocíamos al Señor. Dice, y purificar para sí. Entonces ya es la obra nueva que el Señor hace en la vida del hombre. Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir que
la Biblia siempre nos muestra a nosotros las características y los rasgos que identifican la iglesia del Señor. Yo quiero llevarlos a una reflexión, pues que seguramente hay personas que nos están viendo y dicen, pero yo asisto a una iglesia. Pero yo creo que el pueblo del Señor tiene que ser un pueblo diferente, un pueblo distinto a todos los demás pueblos. Entonces el Señor quiso purificar para Él un pueblo propio, nos purificó, habla de la nueva obra, de la nueva vida que hizo Cristo, pero ese pueblo dice que tiene que ser celoso de buenas obras. Estos días deben de servirnos a nosotros, estos días que estamos en casa, para meditar acerca de nuestra relación con Dios. Tenemos que reflexionar en esa parte. ¿Cómo está nuestra relación con Dios hoy? Porque no vale lo que éramos hace un año, no vale lo que éramos tiempo atrás. Quiero llevarlos a una reflexión para que meditemos cómo está nuestra relación con Dios el día de hoy. ¿Cómo es nuestra vida cristiana? ¿Cuáles son nuestros intereses que tenemos hoy en día, nuestros deseos? Entonces, todo esto que estamos viviendo, esta situación que vivimos hoy en día, nos lleva a pensar que Dios puede cambiar los planes que nosotros tengamos. ¿Cuántos planes no tendríamos nosotros planeados para hacerlo durante este mes? Teníamos programado el campamento nacional, es un plan que teníamos, todas las iglesias estábamos trabajando con mucho empeño, con abnegación. Los jóvenes estaban trabajando, pero Dios cambió los planes. No podemos afligirnos cuando es Dios el que los cambia. Entonces, tenemos que meditar hoy en día, entonces, cómo está nuestra relación con Dios hoy. ¿Cómo están mis intereses hoy en día? Mis deseos. Porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ir cada día creciendo de la mano del Señor. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y la palabra del Señor nos motiva siempre para que cada día nos afirmemos más en el camino del Señor. 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La vida cristiana, o más bien el Señor Jesús, cuando llegó un día a nuestro corazón, el día que nos encontró el Señor Jesús, no sé en qué lugar nos encontró, o en qué lugar te encontró más bien, pero el día que llegó el Señor Jesús nos ha cambiado la vida por completo. Y hemos encontrado en el Señor Jesús una fortaleza para nosotros poder vencer el mundo, que solo Dios la puede dar. El mundo no lo hemos vencido con nuestra fuerza, ni capacidad, ni habilidad humana. Solo Dios nos ha dado la fuerza para nosotros poder vencer. Y podemos decir que hoy el Señor ha cambiado nuestra vida es con el poder de su Espíritu Santo. Porque la iglesia es movida por un poder sobrenatural. La iglesia es movida por el poder del Espíritu Santo. Así como dice en Zacarías capítulo 4, versículo 6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es por la cantidad, no es por nuestra habilidad, es por el poder del Espíritu Santo del Señor. Y nos damos cuenta que en medio de todos los defectos que tenemos, y por más esfuerzos humanos que el ser humano haga para vencerlos, quiero decirle que solo es posible vencerlos de la mano del Señor. No hay otra forma. Puede ser que alguien quiera intentar rehabilitarse, cambiar de vida, pero se da uno cuenta que el único que puede cambiar el corazón del hombre y hacer de nosotros una vida completamente diferente es el Señor Jesús. Dios nos llama, hermano, no olvidemos, a nosotros a ser una iglesia diferente. Diferentes a lo que éramos antes.
Nuestra vida pasada, nuestra vida se tiene que diferenciar en dos: la vida antes de Cristo y la vida después de Cristo. Tiene que ser diferente a los que no conocen al Señor Jesús. Porque si nosotros nos salimos mezclando y haciendo las cosas que todo el mundo hace, entonces la obra del Señor no se ha perfeccionado en nuestra vida, o no le hemos permitido al Señor que el Señor haga una transformación completa en la vida del ser humano. El cambio en una persona, cuando tiene el Señor Jesús, tiene que ser evidente. Ese cambio tiene que ser evidente en la vida de una persona, porque el Señor Jesús viene por una iglesia santa, viene por una iglesia santa. Si usted le preguntara a mi familia, o usted que he conocido realmente al Señor, lo que usted era antes y lo que somos ahora, tendrán que decir realmente: algo le pasó a Carlos, algo le pasó al hermano fulano, algo le pasó al hermano Cristóbal, algo le pasó a alguien, a esa persona. ¿Y qué nos pasó? Pues que el Señor nos cambió la vida, cambió el corazón, porque el Señor no viene por todo el mundo. La salvación es para todo mundo, pero no todo mundo obedece el Evangelio. El Señor viene por una iglesia santa. Y en Efesios capítulo 5, versículo 25, donde el apóstol Pablo hace una comparación entre lo que es la relación de un marido con su esposa. Entonces, dice la Biblia, el apóstol Pablo le da un consejo a los maridos en el versículo 25 de Efesios 5: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Escuche, la iglesia, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cada vez que nosotros vamos a la iglesia a escuchar la palabra del Señor, cada vez que tenemos la oportunidad de conectarnos, escuchar un mensaje, Dios nos está purificando por medio de la palabra y nos está perfeccionando. Entonces, el Señor santificó la iglesia. La iglesia del Señor es distinta, es diferente. ¿Por qué? Porque dice el versículo 27, a fin, es decir, con el propósito de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso lo dice la palabra del Señor. Eso no me lo estoy inventando yo. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 27. ¿Por qué iglesia viene el Señor? No es por cualquier persona, viviendo de cualquier manera. Hoy en día uno ve personas que vienen en desobediencia y mueren, y la gente dice: descansó en la paz del Señor. Pero el Señor viene por un pueblo completamente diferente. Y yo quiero llevarles a una reflexión, porque si el Señor viene por una iglesia santa, entonces, ¿qué es santo según la Biblia? ¿Qué quiere decir ser santo? La palabra santo es de origen griego, viene de una palabra que se llama agios. Y el significado de agios es consagrado a Dios. Eso es lo que significa la palabra santo. Santo no son los ídolos. Santo es todo aquel que ha sido consagrado a Dios. Y en la Biblia se le aplica a toda persona apartada para Dios. Y quiero que miremos algunos pasajes en la Biblia. Solamente voy a mencionar algunos para que nosotros miremos algunos pasajes, que son muchos pasajes, pero voy a tomar unos ejemplos para que miremos nosotros cómo la palabra santo en la Biblia está aplicada a toda persona que es apartada para Dios y a todo aquel que ha consagrado su vida al Señor. Si usted ha entregado su vida al Señor y vive para Dios, entonces usted está llamado entre los santos del Señor. Hechos, por ejemplo, vamos a mencionar algunos versículos.
Hechos capítulo 9, versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Está hablando de la iglesia, los santos en Jerusalén. Hechos 9:32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia. Entonces, dice la palabra del Señor refiriéndose a los hermanos como santos. ¿Cuáles eran los santos? Los apartados por el Señor. En Hechos capítulo 26, versículo 10. Y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos, está hablando de los hermanos, con la autoridad recibida de los principales sacerdotes. Está hablando de santos, está hablando de los hermanos. Filipenses capítulo 4, versículo 21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Se está refiriendo a los hermanos. No es solamente a los pastores, a todos los hermanos, a todos aquellos que viven con una vida consagrada para Dios y que han tomado una decisión, la mejor decisión en la vida, que es apartarse del mundo para vivir para Dios. Y otro versículo, el último, y hay muchos más. 1 Corintios 1:2 dice claramente: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. O sea, ahí está más claro todavía. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Está muy claro en la palabra de Dios en 1 Corintios 1:2. Hemos sido llamados santos. A eso nos llamó el Señor. Entonces, si yo tengo una vida diferente, entonces eso tengo que demostrarlo con mis hechos, con mi testimonio. El evangelio que nosotros predicamos y cada uno de nosotros somos la carta de presentación al mundo, donde a través de la vida que nosotros vivimos y lo que le mostramos al mundo, ahí en el lugar donde nosotros nos llevamos, ahí en el trabajo, en la universidad, en el estudio, en el colegio, en el vecindario, en la misma familia, tenemos que demostrar con nuestra propia vida y nuestro propio testimonio que realmente somos los santos del Señor y que hemos llamado a vivir una vida completamente diferente del Señor. Qué bueno tener la certeza que estamos seguros de ser salvos y tener no solamente la certeza porque decimos soy salvo, sino porque el Señor Jesús nos ha dado una vida diferente, porque el Señor Jesús conoce el corazón del ser humano. Dios conoce nuestra vida. En Mateo capítulo 7, versículo 21, el mismo Señor dice, porque lo dice el mismo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si usted no obedece la palabra del Señor, tristemente y lamentablemente no podrá entrar un día en el reino de los cielos. Porque muchos, dice el Señor, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermano, que yo estuve en la iglesia, que yo cantaba los coros, que yo leía la Biblia, que yo asistía a la iglesia, que yo ofrendaba. Pero hermano, Dios, el mismo Jesús, el Señor Jesús, conoce nuestro corazón. Dios conoce tu vida. Dios conoce nuestra vida. Entonces el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que está reprendiendo y que declarando, todo ese va a ser salvo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si uno le preguntara a muchas personas, a los que nos ven en este momento,
¿Quieren un día entrar al reino de los cielos? Seguramente la gran mayoría diría, claro que sí, y estoy buscando la salvación. En la plática que el Señor Jesús tiene con Nicodemo, un hombre importante. Nicodemo era un hombre religioso, un hombre conocedor de la ley, conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento. Nicodemo era un fariseo, y los fariseos eran demasiado estrictos con sus ritos y todo relacionado en cuanto a la ley. Aparte de eso, era un hombre rico, según los historiadores. Era un maestro en Israel y era miembro del Sanedrín entre los judíos. Era de los ancianos, de 70 ancianos, que eran los hombres más importantes en el pueblo de Israel y quienes tomaban decisiones y juzgaban asuntos en cuanto a la ley. Pero a pesar de ser un hombre que había leído las escrituras, conocedor de las escrituras, el mismo Jesús le dijo que necesitaba experimentar el nuevo nacimiento. Es decir, que necesitaba pasar por el proceso que tiene que pasar todo mundo. Cuando vino a Jesús de noche y le dijo, maestro, nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Pero Jesús le respondió a Nicodemo y le dijo, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Si yo ya estoy viejo, ¿cómo voy a experimentar el nuevo nacimiento? Si yo ya soy mayor, tengo mis años, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo, y vuelve y le dice, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar si no tiene una vida transformada, si no ha experimentado el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento que no es de la carne, sino del Espíritu. Porque el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué nueva vida hemos recibido nosotros? ¿Cuál ha sido el nuevo nacimiento que hemos experimentado? El nacimiento que hemos recibido del Espíritu, donde Dios nos ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestro corazón, ha cambiado nuestros pensamientos, nos ha dado una nueva vida, nos ha transformado y ahora nos ha hecho parte de su pueblo escogido para Él. Muchas personas piensan que esto es fanatismo, que el vivir solo para el Señor, que el vivir una vida diferente para el Señor, que eso es fanatismo. Y muchas personas hasta llegan a decir que uno no necesita tanto de meterse en la iglesia y que uno no necesita estar tan metido en la iglesia y que uno no necesita ni siquiera servirle al Señor. Pero cuando uno experimenta el nuevo nacimiento en su vida, uno ha entendido que el regalo más grande que Dios nos ha dado aquí en la tierra es haberlo conocido a Él y haber experimentado el nuevo nacimiento y haber recibido la purificación y la santificación de nuestra vida. Y por esa razón es que ahora nosotros vivimos consagrados y dedicados para el Señor. La gente, dice la Biblia que la gente reconocía a los discípulos y veía en ellos que algo había hecho el Señor Jesús en su vida. En Hechos capítulo 4, versículo 11, dice la palabra del Señor, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Yo no sé por qué la gente sigue insistiendo de buscar otros caminos para llegar al cielo, cuando la Biblia es muy clara y nos muestra que el único camino para llegar al cielo se llama Jesús. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. Eso es claro en la Biblia. No dice mediadores, sino solo hay un mediador,
Jesucristo hombre, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso predicaba Pedro. Entonces dice el versículo 13, y escuche lo que dice el versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Una razón que estos hombres humildes, sencillos, que lo reconocían que eran personas sin estudio, ahora hablaran con denuedo, con libertad, la palabra del Señor. Entonces, la gente reconocía que ellos habían estado con Jesús y que por esa razón era que estas personas actuaban de esa manera. La gente tiene que reconocernos a nosotros. Muchas personas tienen que reconocernos, identificarnos. Si realmente usted, hermano y hermana, está realmente con Jesús. Cuando vean nuestra vida, así como vieron a Pedro y a Juan, y los miraron y dijeron, pero estos no eran los, antes los veíamos por allá haciendo otras cosas y ahora los vemos como hablan con libertad, se expresan bien, publican bien la palabra del Señor, y gente sin estudio, y los reconocían que habían estado con Jesús. La gente te tiene que identificar, nos tiene que identificar en cualquier lugar, porque no podemos mezclarnos y caer en el conformismo del mundo, porque eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros caigamos en ese mismo ciclo de donde un día el Señor nos sacó. Hermanos, mantengamos nuestra posición delante del Señor. Yo quiero invitarlos, hermanos, a todos, ahí donde usted se encuentra. Yo quiero invitarlos para que hagamos una oración. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Y yo quiero que ahí en su casa, yo no sé, hermano, usted dónde estará viendo este culto. Pero yo quiero que si usted en lo posible y quiere en esta hora hincar sus rodillas delante del Señor, humillarse delante del Señor y pedirle al Señor, dígale, Señor, ayúdeme a ser diferente. Y si usted ha vivido una vida entregada al Señor, dígale, Señor, yo quiero seguir bien viviendo para ti. Yo quiero vivir una vida santa, una vida consagrada para nuestro Dios. Porque el Señor viene por una iglesia diferente. Aquel que nos llamó es santo, porque Dios es el santo por excelencia. Sé vosotros también santos en toda, dice Primera de Pedro 1:15. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Oremos al Señor, hermanos. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, incline su rostro. Y vamos a pedirle al Señor, Señor, yo quiero vivir una vida diferente. Yo quiero vivir una vida consagrada. De pronto no he sido el cristiano fiel. De pronto no me he fundamentado bien en la iglesia. Me he sido indiferente con las cosas de Dios. Porque Dios no quiere que en este tiempo nosotros nos acomodemos al mundo, pero le vamos a decir esta noche al Señor, Señor, estoy dispuesto a seguirte con todo mi corazón y a servirte. Si usted siente en su corazón decirle estas palabras, vamos a hablar con Dios. Yo creo que estos días nos han servido para reflexionar y meditar acerca de cómo está mi relación con Dios, porque esto es personal. Esto no es la relación de uno para todos, sino de individual. Cada uno tenemos que tener una relación íntima con el Señor. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, te estoy presentando mi vida, Dios. Ayúdame, Señor, a vivir una vida entregada para ti, una vida en obediencia, una vida, Señor, que te agrade, una vida en santidad, Señor. De pronto, Señor, si hay cosas en mi vida que me están impidiendo, Señor, vivir consagrado para ti, te pido, Dios, que las quites de en medio. Te entrego mi corazón, mi vida. Señor, ayúdame, oh Dios,
para que cada día yo pueda seguir creciendo de tu mano poderosa y pueda vivir, oh Dios, dedicado para ti. Señor, ayúdame a vivir en santidad, consagrado a ti, oh Dios, que yo pueda vivir santo en toda nuestra manera de vivir, en todo lo que yo haga, las decisiones, mi vida, mi hablar, mi vestir, oh Dios, mi caminar, todo, Dios. Si de pronto lo hemos perdido, Señor, ayúdanos para que recuperemos esa relación con Dios y vivamos, Señor, dedicados para ti. Bendito es tu nombre, Señor Jesús. Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Bendito es tu nombre. Bendito sea, Señor, bendito sea.